grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad que es un verdadero gusto, un placer el poder estar aquí nuevamente a través de la 930 Radio Costa Rica y a través de Canal 19 también, y todos los programas que tenemos en los diferentes medios cibernéticos como YouTube, Facebook y todos los implementos, ¿verdad?, que hemos podido utilizar en el Remanente Adventista para llegar a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Freddy Peña y vamos otra vez, un día más, ¿verdad?, en el cuarto tema con respecto a la crisis mundial predicha. Pero vamos a hacerlo siempre de la mejor forma. Vamos a encomendar a aquel que merece toda la gloria y la honra este programa, para que Él sea el que pueda ayudarnos a abrir las vías de nuestro entendimiento y que podamos así comprender de verdad qué es lo que la palabra, qué es lo que los tiempos, qué es lo que las mismas noticias, ¿verdad?, diarias nos enseñan y nos hablas con respecto a la pronta venida, cuál es la situación del ser humano en este mundo, cómo es que se han ido desarrollando, ¿verdad?, desenvolviendo todas estas tramas de las profecías, y que los vemos hoy día básicamente así a flor de piel en todas las noticias y en todos los comentarios, ¿verdad?, a nivel internacional que escuchamos. Vamos a orar, hermano. Le pido que en cualquier lugar que usted esté, usted pueda inclinar sus rostros si puede, ¿verdad?, y nos acompañe para hacer de esto la realidad bíblica que dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, dice Jesús, ahí Él va a estar a través de su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te bendecimos, oh Señor, glorificamos, exaltamos, Dios, tu nombre, por la dicha, Señor, que tú nos permites nuevamente en esta mañana, Padre, de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder tener ese hálito de vida y de poder también disfrutar, Señor, no solamente del don de la vida, sino de la bendición, Padre, de tenerte como lo eres, un Padre amoroso, Señor, misericordioso, y que está pendiente siempre, Señor, de todos aquellos que te aceptaron, Dios, y algún día te reconocieron como el único Salvador, Dios, a través de tu Hijo amado Jesucristo, y como un Padre, Dios, que nos da todo lo bueno y todo lo necesario para poder subsistir. En esta mañana, Dios, vengo pidiéndote una bendición especial por todos y cada una de las personas que en los diferentes lugares, mujeres, niños, jóvenes, adultos, hombres, Señor, que están escuchando estos temas del Remanente Adventista, para que tú puedas abrir las vías de su entendimiento, Señor. Para que tú puedas, Señor, iluminarnos, oh Dios, con la presencia de tu Santo Espíritu, que dice que es el que nos lleva a toda verdad, y que podamos entender, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo, que podamos entender de que este acto final, Señor, este telón de este mundo ya casi está por cerrarse, Señor, y que necesitamos estar apercibidos, Señor, estar despiertos, Señor, como buenos atalayas, oh Dios, en nuestro lugar de nuestra posición, como atalaya, Padre, para poder tanto aprender, percibir, ver y también poder enseñar a otros, Señor, de que la venida de tu Hijo amado Jesucristo ya está a las puertas. Te pido que bendigas a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, Señor, en los diferentes medios, televisivos, radiofónicos, Señor, cibernético, para que tú puedas, oh Dios, derramar sobre ellos bendiciones materiales, físicas, económicas, pero sobre todo, Dios, bendiciones espirituales, y que podamos algún día, Señor, si está en tu beneplácito, o sea, que vivamos en ese momento o que muramos, pero que el día que venga nuestro Señor Jesucristo podamos todos encontrarnos, Señor, en las nubes, en las alturas de los cielos. Todo esto te lo pedimos, Dios, no porque nosotros haya mérito alguno, sino lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que voy a aprovechar rápidamente, ¿verdad?, para hacer unos pequeños saludos. Todas las personas que se comunican semanalmente con nosotros, de verdad que es una gran bendición. Si no fuera por ustedes, este programa en realidad no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es que hayan personas como todos y cada uno de ustedes que están viéndonos en los diferentes medios, que se identifiquen con el programa, que puedan escuchar las enseñanzas, que podamos aprender juntos, y también que podamos de una u otra forma pues apoyarnos mutuamente para llevar adelante este ministerio del Remanente Adventista. Un saludo para Juan Bautista Ferreto. Ayer estuvimos conversando, mi amigo Juan Bautista y yo, ¿verdad? Estuvimos hablando, y en realidad saludos allá para toda la gente linda del sector de Grecia, ¿verdad? Y todos los lugares circunadyacentes, en donde nuestro hermano Juan Bautista trabaja con todo lo que son los alimentos libres de transgénicos, ¿verdad? Es una gran bendición.
a través de un programa que dio este servidor en el Remanente Adventista, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con las personas que están en esos proyectos de libres de transgénicos. En realidad una gran bendición. Un saludo a nuestro hermano Juan. También para nuestra hermana doña Elena en Platanares, una gran bendición. Saludos para ella, para sus hijas, para Yais, para Cherlin, para Sunsin. Bendiciones para ellos que siempre están. Nuestra hermana doña Elena siempre nos está sintonizando y también nos reporta de que siempre ve los programas del Remanente Adventista. Una gran bendición para nuestro hermano Jorge Macís, para su esposa también, allá en la Lima de Cartago. Un saludo muy especial para él, para todos sus hijos. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere y les guarde. Y gracias también por estar en sintonía del Remanente Adventista. También tenemos un saludo para nuestro hermano Gerardo, en Carnes Finas, en Plazoleta. También un saludo para él y sus compañeros. Para los amigos del call center de Coincre, ¿verdad? Que siempre los recordamos. A esos son casi 70 muchachos que siempre están en las programaciones del Remanente Adventista. Un saludo muy cordial para ellos. Bueno, para doña Oralia, para su esposo, don Edward, para todos y cada uno. Yo sé que hay un montón de personas que siempre estamos en comunicación, ¿verdad? Para nuestro hermano Carlos Velázquez en Patarrá, para su familia. De verdad es una gran bendición que siempre puedan estar con nosotros, ¿verdad? Y para todos aquellos, como nuestro hermano Sidario, doña María Entre Ríos, por mencionarle uno, los tantos, ¿verdad? Que nos ayudan, que nos colaboran también en una forma económica, porque recordemos que también este programa no puede seguir adelante si no es por la primero Dios, que es el que nos da la fuerza y nos da la posibilidad de estar aquí, y después las colaboraciones de todos y cada uno de ustedes. De verdad que muchas gracias, y para todos los hermanos que están ofrendando para este ministerio, que el Señor les sepa multiplicar en gran manera la obra que usted está haciendo aquí con nosotros. Estamos siendo, como se dice, evangelizando en una forma silenciosa a todo el mundo. Entonces, sin más preámbulo, quiero empezar el programa porque el tema se las trae, hermanos, y en realidad quiero dar un énfasis importante. Habíamos estado conversando la semana pasada con respecto a lo que era la crisis mundial predicha, o por lo menos los últimos 3 programas anteriores, la crisis mundial predicha, y en el tema pasado estuvimos viendo también el tema pasado basado en Mateo 24, 21, que decía la profecía: porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estábamos hablando, hermanos, que iba a haber que está habiendo una gran tribulación, cual nunca la había habido, y estuvimos viendo 5 puntos, por lo menos específicos, o vamos a ver 5 puntos específicos en los cuyos cuales esa gran tribulación, amigos y hermanos, se va a desarrollar, y la estamos viendo cómo se está desarrollando en una forma palpable, ¿verdad? Todos los días vemos cómo es que en estos por lo menos 5 ámbitos, el mundo cada vez va decreciendo, ¿verdad? Se va haciendo más peligroso, se va haciendo más difícil. Vimos los conflictos armados, la carrera armamentística, cómo se ha desarrollado a nivel mundial, cómo hay focos, hermanos, increíbles en los cuyos cuales hay posibilidades de que se desate hasta una tercera guerra mundial. Es algo increíble, ¿verdad? Los conflictos armados, vimos cómo Estados Unidos principalmente había tenido ya algunos altercados militares, ¿verdad? Que con países que iban en contra de lo que eran los intereses de los Estados Unidos. Vimos la economía, como la semana pasada vimos cómo ha decaído totalmente, ¿verdad? Y está totalmente metido en una crisis económica, monetaria, el gobierno de los Estados Unidos. Y hoy es la segunda parte, en la cual vamos a empezar a tratar y a ver cómo es que Estados Unidos se ha venido a aliar en una forma económica, por decirlo así, con algunos intereses de lo que es el Mercomún europeo, y principalmente con lo que es, por lo menos, la Iglesia Católica o el Vaticano, podríamos llamarlo así, o como se menciona, la Santa Sede, ¿verdad? Vimos entonces cómo había caído, ¿verdad?, Estados Unidos en una forma económica, ¿verdad?, grandemente. Tenía un déficit del 100.6%, y Estados Unidos aunque era la primera economía increíble, ¿verdad?, del mundo, por volumen de su deuda pública en el 2016 se decía que era de 17.166.182 millones de euros, que era el país más endeudado que había en todo el mundo, y que con una deuda de, oigan qué interesante, de 105.61% de su Producto Interno Bruto, su PIB, Producto Interno Bruto, una deuda por cápita, o sea que es que cada una de las personas que viven en Estados Unidos tiene una deuda en este momento de 53.494 euros por habitante.
Bueno, nos dimos cuenta entonces que estaba muy endeudada y que la carrera o la campaña bélica armamentística que se había generado en los últimos años, y principalmente con esta nueva, podríamos decirlo así, presidencia, ¿verdad? El presidente Trump, que ha estado en mucho movimiento, ¿verdad? En plan de levantar guerra, ¿verdad? Hacer campañas bélicas. Vimos unos costos aproximados de que Estados Unidos gasta por año aproximadamente 10.000 millones por año en lo que eran las campañas bélicas, que un misil Tomahawk valía 1.5 millones y que una hora de vuelo de los cazas F-22 valía $62.000. O sea que todo esto, aunante la deuda interna, el Producto Interno Bruto, la deuda que tenía, consumían más de lo que estaban produciendo en Estados Unidos, y principalmente aunante a esta campaña bélica, Estados Unidos estaba ya en el tope, había pasado ya su límite económico. Bueno, eso lo vimos en el programa pasado, estoy haciendo un pequeño review, pero lo que nos compete hablar el día de hoy es con respecto a lo que es, por lo menos lo que nosotros podríamos decir, la libertad de culto religioso en Estados Unidos, y cómo Estados Unidos, siendo un país totalmente protestante, ¿verdad? ¿O qué interés tiene Estados Unidos al ser un país protestante de tener nexos o a volver a abrir nexos con el Vaticano, ¿verdad? Y que le ha generado por lo menos grandes intereses al Vaticano, ¿verdad? Estados Unidos, y vamos a ver algunos temas interesantes, entre ellos está la carrera armamentística también, y también algunos de las cosas que manejan el Fondo Monetario Internacional y por lo menos lo que es el Banco de la Reserva de los Estados Unidos. Vamos a estudiar, hermanos y amigos, un tema bastante importante, especialmente comparado con la época en que estamos viviendo, ya que en los últimos días de la historia nos dice la Biblia que los grandes gobiernos del mundo van a cometer un pecado interesante, ¿verdad? Que es que se van a unir los poderes religiosos con los poderes políticos. Y esto va a generar que la iglesia caiga en una gran apostasía, que la iglesia caiga realmente en un pecado, ¿verdad? De apostatar de la fe por lo menos santa, sin mancha, ¿verdad? No adulterada, y va a generar por intereses creados una alianza político-religioso. Quiero primero explicarles por qué Estados Unidos tiene, y vamos a hacerlo de una forma histórica para que vayamos comprendiendo, porque muchos de los hermanos, o por lo menos las consultas que he tenido de algunos hermanos, no entienden por qué es que Estados Unidos no debe o no puede, o según su constitución, que es la primera enmienda, increíble, ¿verdad? No puede ligar o tener ningún nexo político con lo religioso. Entonces voy a empezar a explicarles con respecto a lo que es el Estatuto de Virginia. Hubo un presidente, el tercer presidente de los Estados Unidos, que entre 1801 y en 1809 ocupó cargos interesantísimos, ¿verdad? Fue secretario de Estado, fue vicepresidente de los Estados Unidos, y algo interesante es que fue ministro de Estados Unidos en Francia. Y este hombre, Thomas Jefferson, ¿verdad? Fue muy intransigente, el tercer, como les digo, presidente de los Estados Unidos, en defender, o sea, fue un gran defensor de la libertad religiosa política, autor del documento más preciado de los Estados Unidos, amigos y hermanos, que fue la Declaración de Independencia, y fundador de una de las más importantes universidades de los Estados Unidos, que fue la Universidad de Virginia. Dentro de estos, él hizo un documento importantísimo que se llamó, tal vez podemos poner el anterior, que se llamó el Estatuto de Virginia, que garantiza la libertad de culto religioso y el que el gobierno no tenga ningún subsidio o que no sostenga mantenga ningún tipo de culto o religión, o que se use plata alguna del gobierno para poder financiar algún tema de lo que es religioso. Pero nos hemos dado cuenta, hablando desde Reagan para acá, ¿verdad? De estos últimos presidentes que han venido, Bush, Reagan, ahora en los últimos años lo vimos con Obama, ¿verdad? Cómo volvieron, por lo menos en el caso de Reagan, volvieron a establecer la relación ya en 1984, Estados Unidos y la Santa Sede, por decirlo así, el Vaticano, vuelven a reanudar sus relaciones, ¿verdad? Entre ellos se calma un poco la hostilidad. Hay algunas gentes, por lo menos que
que se levantan, ¿verdad?, algunos grupos de protestantes diciendo que están pasando por encima las enmiendas de la Constitución, de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y que están traspasando los límites, ¿verdad?, democráticos del país al tener esta alianza con el Vaticano y volver otra vez a reanudar nuevamente sus relaciones, el Vaticano y Estados Unidos. Estamos hablando de 1868, ven qué interesante, con Reagan. De ahí empezó, y si recordamos, uno de los precursores mayores que hubo, por lo menos de este acercamiento que hay entre Estados Unidos en este momento y por lo menos el Vaticano, o lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, representantes por la Santa Sede, por llamarlo así, ¿verdad? Menciono eso no porque sea santa, porque en realidad santo es solo Dios, pero la menciono porque en realidad así se le denota, ¿verdad? Entonces hubo un acercamiento que fue fracturado desde 1868, cuando se cerró la embajada de los Estados Unidos. Por lo menos todas las relaciones diplomáticas fueron suspendidas por parte de los Estados Unidos después de 116 años casi, ¿verdad?, de tener las relaciones rotas. En realidad volvieron a restablecerles, y muchos de los protestantes se preocuparon, casi que los que habían en ese tiempo, en 1984, que eran casi 50 millones de protestantes dentro de Estados Unidos, se preocuparon demasiado porque ya habían estado rompiéndose por lo menos lo que eran los estatutos o por lo menos las limitaciones que por lo menos la Carta Democrática de los Estados Unidos permitían y no permitían con respecto a este tema de la unión entre iglesia y gobierno, la política. Bueno, les explico rápidamente para que podamos ir teniendo un poquito de noción de historia. Thomas Jefferson, ¿quién fue Thomas Jefferson? Entonces fue uno de los creadores, como les digo, o fue el creador, por lo menos de lo que era la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Creó este decreto de Virginia, y dijo que deseaba, oiga, ser recordado por estas tres cosas: como autor de la Declaración de Independencia, autor del Estatuto de Virginia, que habla sobre la libertad religiosa específicamente, ¿verdad?, y que ha sido siempre el frente de batalla o la punta de lanza de los Estados Unidos en todo lo que son todos los temas religiosos, y que ha permitido que Estados Unidos siempre haya sido separado, por lo menos, de la iglesia mayor del mundo, que ahorita vamos a ver algunos datos interesantes, hermanos, de cuánta población hay en los Estados Unidos, cuánta población hay a nivel de mundial de católicos, y nos vamos a dar cuenta que es una de las iglesias con mayor poder y mayor religión. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos que hay una profecía, ahora lo vamos a ver en Apocalipsis, donde dice que la primer bestia que sale de las aguas, cuando Apocalipsis, lo he explicado en algunos programas y vuelvo a decirlo, nuestro hermano Will Chavarría tiene un tema bastante claro con respecto a al cuerno pequeño y a la bestia que sale de las aguas, que es la bestia que sale de Europa, la Iglesia Católica, y le da el poder a la bestia que sale de la tierra, que en profecía sabemos que la tierra es lugar vacío, apartado. Nace Estados Unidos, ¿verdad? Le da el poder la primera bestia a la segunda, y hace esta segunda bestia que las personas adoren a la primer bestia y le rindan pleitesía. Después vamos al final a explicar bien esta profecía, pero todo tiene que ver con este asunto. Por eso es que se ha centrado este tema de la crisis mundial predicha principalmente a los acontecimientos que se dan en el país más importante, en el país más fuerte a nivel mundial, tal vez en este momento, como lo vimos la semana pasada, no en una forma económica, porque vemos que Estados Unidos está decaído económicamente, pero está siendo financiado por algunos bancos europeos, y principalmente estos bancos europeos que pertenecen al Vaticano, o que el Vaticano o el antiguo Banco Ambrosiano, recordemos que ese tema también vamos a explicarlo un poquito. Entonces, van a hacer que Estados Unidos recupere la fuerza económica para poder hacer que todo el mundo se meta dentro de las limitaciones y los estatutos que están siendo establecidos y que se van a establecer a nivel mundial a través de algunos aspectos, como el movimiento ecuménico mundial, como un nuevo orden mundial, que este servidor ya ha dado estos temas también, y que van a ser bastante relevantes en estos últimos tiempos de nuestra profecía bíblica. Voy un poquito rápido, hermanos, porque quiero abarcar lo más que pueda en este día con respecto a este tema. O sea, ¿cuál es el papel clave que en este momento
está llevando o juegan los católicos de la iglesia de Estados Unidos en las finanzas de la iglesia? Vean qué interesante, el papel clave que juegan los católicos de Estados Unidos en las finanzas de la iglesia. Nos dicen los datos, y estos datos son dados, hermanos, por mismas fuentes de la Iglesia Católica. En realidad ellos publican, ¿verdad?, todas las estadísticas y todo lo que se va dando a mover a nivel mundial, ¿verdad?, de lo que es la constitución de la Iglesia. El Diario Vaticano, Le Osservatore Romano, y su director o subdirector Giuseppe Fiorentino nos dan algunos datos interesantes con respecto a eso, y nos dice que la Iglesia Católica estadounidense da cuenta del 60% de las riquezas de la institución en todo el mundo. O sea que todo lo que se recoge en todo el mundo, recuerden que en Estados Unidos es un país que tiene bastante, bueno, tenía o tiene, ¿verdad?, bastante capacidad económica adquisitiva por cápita, ¿verdad?, por cada uno de sus habitantes, y estas personas ofrendan, por decirlo así, para que nos entendamos en mejor término, ofrendan el 60% de todo lo que recoge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en todo el mundo. Entonces, se genera un gran interés por parte del Vaticano en tener o en poder ir subiendo la membresía o las personas que se convierten a la Iglesia Católica, porque económicamente es un ingreso bastante importante. Vamos a ver otro dato que nos dice que el número de católicos en el mundo, en nivel mundial, asciende a 1.285 millones. Un total del 17.7, casi el 18% de la población total del planeta, y que el 1.0% más que en el 2015, o sea, que en el 2015 esa era la población que había, y subió para el 2016, hermanos, subió un 1.0%. O sea que la mayoría de personas en este momento, hay más conversiones a la Iglesia Católica, interesante, que en muchas de las otras denominaciones del pueblo, tal vez llamarse así, cristiano. Muchas personas están adoptando la religión católica, y lo vemos principalmente en Estados Unidos, que ha crecido mucho, un país protestante 100%, pero que ha ido creciendo. Según las más recientes estadísticas del Vaticano, los principales datos, oigan, contenidos en el Annuarium Statisticum Ecclesiae, o sea, nos dicen que este documento, que incluye las cifras más recientes, hermanos, de la presencia mundial de la Iglesia Católica, actualizadas a diciembre del 2016. O sea que al 2016 habían 1.285 millones, un total del 18% casi de la población del mundo, de personas católicas. Entonces nos damos cuenta que la influencia que ha existido, tal vez podemos poner la siguiente, la influencia que ha existido dentro de lo que es la población norteamericana, nos dice que los católicos en Estados Unidos, todo esto se los estoy dando como datos, hermanos, para que vayamos entendiendo cuál es el interés que ha generado y que tiene el Vaticano de tener un nexo, una relación sólida con los Estados Unidos, una relación que, como les digo, se ha venido acrecentando. Recuerden al Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, que fue uno de los mayores precursores de las visitas a Estados Unidos. En la presidencia de Obama vimos muchas visitas también, ¿verdad?, de los papas y de los cardenales y las personas más influyentes, de los nuncios, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Roma, visitándose grandemente, ¿verdad? O sea que ha habido un encuentro bastante interesante que se ha dado en los últimos, podríamos hablar de las últimas 4 décadas, ¿verdad?, en las que esta relación se ha venido fomentando de una forma bastante creciente y fuerte. Los católicos en los Estados Unidos, amigos, suman más de 70 millones, un número, vean qué interesante, solo superado por los de Brasil, México y Filipinas. O sea, solo Brasil, México y Filipinas tienen más católicos que los Estados Unidos. Increíble. Pero si usted hace una extrapolación de la población de los países y del tamaño de los países en población con Estados Unidos, se da cuenta que Estados Unidos tiene bastante personas que se han convertido al catolicismo, a pesar de ser un país, como les digo, netamente se supone protestante. Tiene 17.958 parroquias de la iglesia en el país. Eso es interesante porque nos damos cuenta, hermanos, que tienen muchos nuncios. Vean qué interesante esto, los nuncios. Quiero explicarles esto.
Los nuncios son, o el nuncio apostólico o nuncio papal, es un representante diplomático de la sede con rango de embajador, representando a la sede ante los Estados Unidos y ante algunas organizaciones internacionales. Y la iglesia local suele tener, en la iglesia local, estos nuncios, ¿verdad? O estos representantes diplomáticos de la iglesia católica, nos damos cuenta que tienen, también se les llama, se les reconoce en el rango eclesiástico como arzobispos. O sea, nos damos cuenta que en Estados Unidos hay 17,000, más casi 18,000 nuncios o representantes diplomáticos de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Qué interesante estas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos cuál es la situación que se está dando, ¿verdad? Actualmente en lo que son las relaciones tanto diplomáticas como eclesiásticas dentro de los dos países, ¿verdad? Porque recordemos que el Vaticano es un país independiente, ¿verdad? Interesante, hasta ahora, hasta el año 2010 fue que empezó a usar el año 2012 fue que empezó a usar el euro como una moneda, ¿verdad? También transitoria o moneda de uso para ellos. Y es interesante porque tenían hasta su propia moneda, acuñaban monedas. Eso sí, el mercado común europeo, o por lo menos lo que son las entidades bancarias de Europa, no permiten que ellos acuñen, pero sí les dieron la oportunidad al Vaticano. Vean qué interesante y el poder que tiene, ¿verdad? Dentro de lo que es la economía, porque la mayoría de los bancos de Europa, y eso lo vamos a venir desarrollando en este momento, todo esto se los estoy explicando para que vayamos ubicándonos en el tema. La mayoría de los bancos europeos pertenecen directa o indirectamente a lo que es el Vaticano. Esto es algo interesantísimo. Se le da a Europa la oportunidad de acuñar monedas de 2 euros, vean qué dato más interesante, y los podían vender, vean, hasta 100 euros. O sea, acuñaban monedas de 2 euros y los vendían a 100 euros. Vean si es un buen negocio, ¿verdad? ¿Y cómo pudiera hacer eso? A ningún país se le permite eso, por lo menos en Europa, pero al Vaticano sí se le permite, podríamos decir, sobreexplotar el valor del euro en lo que es Europa y a todo el mundo, ¿verdad? Porque eso sabemos que tiene una connotación también turística, entonces se le da la facultad de poder acuñar monedas de 2 euros y venderlas a 100. O sea, eso es algo increíble, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema, hermanos, y nos vamos a dar cuenta que en la actualidad la Santa Sede o Roma mantiene relaciones diplomáticas con 180 estados soberanos. 180 estados soberanos, hermanos, y dentro de eso solo hay algunos que no han dentro de eso solo hay 14 países soberanos, ¿verdad? Que no mantienen relaciones diplomáticas. O sea, en la totalidad del mundo, solo 14 países no tiene la Santa Sede o Roma, no tiene una embajada, ¿verdad? O no tiene relaciones diplomáticas, solamente con estos 14, que son 8 de ellos son de estados musulmanes, obviamente, ¿verdad? El musulmán en eso sí es un poquito más hermético, ¿verdad? Y radical. No permiten absolutamente nada que vaya a dañar su creencia, ¿verdad? O que pueda afectar en alguna forma. De hecho, usted sabe que a los cristianos, o lo hemos visto en algunas de los programas que este servidor ha podido darles, en algunas partes de los estados musulmanos, ¿verdad? Se matan, o la mayoría de ellos se matan a las personas que profesan cualquier otro tipo de creencia que no sea la de ellas, principalmente las personas radicales o radicalistas, los grupos étnicos radicalistas, como los yihadistas, asesinan y matan a cristianos, ¿verdad? Entre estos 14 hay 8, o sea, estamos hablando que solo 6 de los que no son musulmanes no mantienen relación. Podríamos decir básicamente que a nivel mundial, hermanos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana mantiene relaciones diplomáticas o tiene sus embajadas metidas en todo el mundo. Increíble. Entre esos países musulmanes están Afganistán, Arabia Saudí, Brunei, los Comores, Maldivias, Mauritania, Omán, Soria, Alia, y otros 3 son estados comunistas, como lo son Corea del Norte, Laos y Vietnam, Bután, Birmania, vean qué interesante, y Tubal. Solo 3 países demócratas, hay 3 comunistas y 8 yihadistas, y solo 3 o musulmanes, y solo 3 de esos que no son ni comunistas ni son musulmanes, no tienen relación con los Estados Unidos. O sea, esto nos dice, con el Vaticano. Esto nos dice que el poder político y el poder diplomático que tiene la sede la Santa Sede, por decirlo así, o el Vaticano, abarca la totalidad
del mundo, o sea, increíble, ¿verdad? O sea, sus lazos, sus nexos, su influencia a nivel político está metida a nivel mundial. Hermanos, vamos a ir a un corte musical y vamos a volver para explicarles un poquito cómo funciona el Banco de la Reserva Federal, para que veamos algunos nexos y negocios que se han hecho entre el Vaticano y los Estados Unidos, cómo se han metido en algunas reformas fiscales, cómo se han metido en algunas interesantes, y eso es una noticia que quiero presentarles en pantalla, que hasta fue dado por un diario aquí en Costa Rica, que informó claramente de que el Vaticano tenía relaciones a nivel de crear armamento con Estados Unidos y con algunos otros países. Vamos al corte musical de bendición y ya volvemos, hermanos. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el vivir, por ti la muerte cruel sufrir. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y llenaste tú mi santa ley, mas mirador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Tus penas ven a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador, y te amo mucho, pecador. Ya deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, sígueme. Sí, mi Jesús, te seguiré, 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 seguiré. Por ti yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, seguiré. Bueno, mi amigo, qué bendición, ¿verdad? El poder escuchar canciones que glorifiquen y bendigan a nuestro Señor. De verdad que vamos a seguir adelante, vamos a seguir con el tema, y quiero empezar leyendo un versículo bastante
interesante e importante, por lo menos que se encuentra en Apocalipsis. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En los últimos tiempos dice la profecía que nosotros vamos a llegar a tener esta situación, ¿verdad? Y leí la semana pasada cuando se decía que 2 libras de trigo por un denario, 4 libras de cebada por un denario, iba a ser encarecido totalmente y que iba a haber una limitación de compra y venta que se iba a estar dando. Por lo menos habíamos explicado en algunos de los otros programas anteriores, como el de Nuevo Orden Mundial, que eso se está dando ya casi que en algunos países, ¿verdad? Porque se han incrementado algunos sistemas de compra y venta que usted debe tener algunos atributos y algunas calidades para poder estar metido dentro de estos sistemas de compra-venta. Pero va a llegar a acrecentarse de una forma y todo esto lo va a manejar obviamente el país y el gobierno que tiene mayor poder mundial o influencia mundial, o en el cuyo cual están la mayoría de las personas vinculadas comercialmente a este gobierno, y sabemos que este gobierno es el de los Estados Unidos, financiado obviamente, como vimos que estaba quebrado el programa pasado, pero financiado obviamente por lo que es el Vaticano o la Iglesia Católica. Si bien el Vaticano no forma parte de lo que es la Unión Europea, pero sí mantiene lazos o vínculos muy estrechos en lo que es con ella, con la Unión Europea y con el Mercosur Europeo, debido a sus acuerdos aduaneros y monetarios. Viendo la imagen que tienen en pantalla podemos ver estas dos potencias, ¿verdad? Si podríamos llamarlo así. En este momento el presidente Trump y el Papa Francisco, ¿verdad? Los dos juntos ahí que van a venir o se han venido uniendo en una forma bastante interesante por algunos convenios, por algunos intereses creados entre los dos, y vamos a mencionar en el resto que nos queda del programa, si bien nos falta todavía un tema de esto, pero vamos a mencionar por lo menos algunos de ellos. Quiero leer este otro versículo que es bastante interesante, que se los mencioné al principio, que está en Apocalipsis 13, versículo 11, 12, que nos dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, les recomiendo que usted nos solicite gratuitamente, hermanos, quiero hacer aquí un pequeño comercial, ¿verdad? Gratuitamente nos solicite los 10 tomos que tenemos, que para que usted pueda entender claramente este asunto de las bestias, ¿verdad? Para que usted pueda entender claramente qué es lo que está ocurriendo con estos gobiernos a nivel mundial. Están muy especificados en por lo menos 3 de los temas, de los últimos temas que editó nuestro hermano Will, y están dentro de estos 10 libros, y el remanente adventista se los hace llegar totalmente gratuita. Dice que la primera bestia le da poder a la segunda bestia. ¿Le da poder en qué sentido, amigos? Pues sabemos que Estados Unidos no tiene poder militar, obviamente, el país más fuerte, más armado, más poderoso, tecnológica y militarmente más avanzado, ¿verdad? La tecnología que no generan ellos la compran, y el armamento, obviamente pudimos ver algunos de los armamentos de cuarta generación, ¿verdad? De punta lanza que tienen los Estados Unidos, armado como el mayor del mundo, y le da a la primera bestia poder ¿qué? Económico, para que pueda seguir gobernando a nivel mundial, porque básicamente así va a ser, y que haga y obligue a que todas las personas hagan caso, para que nos entendamos en estos términos, estoy parafraseando, hagan caso y adoren y se metan dentro de lo que la primer bestia quiere estipular a nivel mundial. Les recomiendo que busquen en YouTube, hermanos, el tema que este servidor dio, que es sobre el nuevo orden mundial, para que usted pueda entender un poquito más esto. Ok, les explico algo interesante. Les explico algo interesante con esto. Hay una ley de cumplimiento fiscal que se dio relativa a las cuentas de los extranjeros, o lo que se llama FATCA, ¿verdad? Que voy a explicarles ahorita en sus siglas en inglés, que fue promulgada en Estados Unidos en el 2010 con el objetivo de adaptar medidas contra la evasión impositiva de sus ciudadanos que tengan cuentas bancarias en el exterior, y principalmente en los bancos europeos, que son de los cuyos cuales son dueños
el Vaticano. Vean qué interesante, Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones, como les dije ahora, diplomáticas luego de 116 años. Explicamos eso con todo lo que les dije, pasando por encima de lo que era la primera enmienda de la Constitución hecha por Thomas Jefferson, ¿verdad? Y el Estatuto de Virginia. Reanudan sus relaciones y desde ese momento empiezan a haber cambios interesantes dentro de lo que es los Estados Unidos y algunas de sus formas en las que se maneja la economía, ¿verdad? El Banco de la Reserva Federal, quiero explicarles esto, es interesantísimo. El Banco de la Reserva Federal, hermanos, no es propiedad del gobierno de los Estados Unidos como la mayoría de las personas creen. El Banco de la Reserva Federal es un banco privado de propiedad de algunas de las personas más ricas del mundo, y entre esos podemos mencionar a los Rothschilds, a los Rockefeller, podemos mencionar a los Baruch, o sea, algunas de las personas vinculadas con el Banco Ambrosiano, que fueron vinculadas con el Banco Ambrosiano, el Banco de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que son dueños privados, ¿verdad? Tienen un monopolio absoluto sobre el dinero establecido por el gobierno. Vean qué interesante este Banco Federal. Ahora voy a tratar de explicarles a grosso modo cómo es que funciona la operación comercial con el banco y el dinero en el gobierno de los Estados Unidos, para que ustedes se den cuenta. Ahora, quedamos bien claros que el Banco de la Reserva Federal, no es propiedad de los Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal es un monopolio privado establecido para poder financiar, básicamente, por decirlo así, al gobierno. Les voy a explicar en grosso modo. El gobierno entrega un bono por $1 billón al Banco de la Reserva Federal. Este banco viene, toma el bono, hermanos, y le escribe una orden al departamento de impresión, vean qué interesante esto, ¿verdad? Y grabado, para que imprima los billetes por valor de $1 billón. Un par de semanas más, vean qué interesante esto, amigos, cuando los billetes hayan sido ya impresos, el departamento de impresión y grabado, pónganme atención, despacha los billetes al Banco de la Reserva Federal, el cual extiende un cheque por la suma aproximada de $2,000, o sea, solamente por la impresión, para pagar por la impresión de los billetes por valor de $1 billón. El Banco de la Reserva Federal toma el $1 billón. Vean qué interesante lo que están haciendo estos bancos que pertenecen al Vaticano. Toman el $1 billón y se lo presta al gobierno de los Estados Unidos. O sea, le dice, tome, aquí está este $1 billón. Usted puede hacer con él, repártalo, entréguelo, maneje usted la plata, pero usted nos debe a nosotros $1 billón. Y la gente del país de los Estados Unidos paga un interés anual exorbitante sobre este dinero que salió de la nada. Es interesante que por cada dólar que se entrega al Banco de la Reserva Federal, cada dólar que entrega el gobierno, ellos tienen que devolverle $1 más de impuestos. Es increíble, y eso lo paga toda la gente de los Estados Unidos y todos aquellos que de una u otra forma tienen que ver con la moneda de los Estados Unidos. Y este Banco de la Reserva Federal, como les digo, les mencioné por lo menos estas tres familias, los Baruch, los Rothschilds y también los Rockefeller, pero estas tres personas son los dueños y son personas que trabajan o han trabajado para el Vaticano en lo que son en todo lo que son los movimientos comerciales y aduanarios a nivel mundial, porque son las tres familias más potentes, más millonarias que hay en el mundo. Como les digo, hermanos, eso está en el programa que este servidor dio sobre el nuevo orden mundial. Sería interesante que ustedes puedan observarlo, buscarlo en YouTube, como les digo, y lo puedan observar para que entiendan un poquito más del tema. Entonces, este banco, que pertenece básicamente al Vaticano y a sus compinches, por decirlo así, ¿verdad?, está ligado totalmente a los Estados Unidos en lo que es su moneda de trabajo, en lo que es la impresión y el movimiento monetario que se ejerce a nivel tanto nacional en los Estados Unidos como a nivel internacional. Entonces podemos ver que están totalmente anexados, están totalmente conectados monetaria y económicamente. Hay una ley que salió interesantísima, que salió en el 2010, se llama la Ley de Cumplimiento Fiscal, que es lo que les hablaba ahora. Esta ley de cumplimiento fiscal, el Vaticano o el Estado del Vaticano y los Estados Unidos firmaron. Oigan qué interesante, cuando les expliqué ahora que Estados Unidos no debe, por su primera enmienda, de ninguna forma tener ningún tipo de relación con ningún tipo de iglesia,
O sea, separar lo político de lo religioso no se puede por la constitución dada por los Estados Unidos, pero en el 2010 firman este tratado interesante, vean, entre el Estado, el Vaticano y los Estados Unidos, firmando un acuerdo de intercambio de información financiera para luchar contra la evasión fiscal, para que todos aquellos amigos y hermanos que tienen cuentas en exteriores, todas aquellas personas que producen empresas, todas aquellas personas que mueven dinero, no pudieran evadir, oiga, la fiscalía y tuvieran que pagar los impuestos respectivos de todos los negocios y de todo lo que ellos hacían fuera o dentro de Estados Unidos. Pregunta: ¿qué tiene que ver el Vaticano si no tuviera ningún tipo de interés económico con los Estados Unidos en firmar un acuerdo de intercambio? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la preocupación del Vaticano de que en Estados Unidos las personas que tienen comercios y que hacen transacciones a nivel internacional o a nivel interno paguen la respectiva plata, a dar al César lo que es del César, como dijo Jesús, ¿verdad? Al gobierno de los Estados Unidos no hubiesen este interés de haber firmado este convenio, este intercambio de información, si no fuesen ellos también afectados en forma económica. Recordemos que el Banco Federal, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pertenece al Vaticano, y recordemos que la mayoría, que se los voy a mencionar con nombre y apellidos la próxima semana, la mayoría de los bancos europeos, o por lo menos de lo que es el Mercomún europeo, la mayoría de bancos pertenecen a lo que es el Vaticano. Entonces, bastante interesante que desde el 2010 se dio este convenio con el objetivo de alcanzar estas medidas para que la gente no pudiera evadir los impuestos. Es algo que nos indica a nosotros que hay un interés bastante ligado y adjunto entre los dos países, ¿verdad? Tanto el Vaticano como los Estados Unidos, de que no se pierda por ninguna parte la plata. Ok, seguimos con la otra presentación, porque creo que ya casi no me van a dar tiempo, pero vamos a seguir aquí. El convenio, este convenio que les estoy diciendo, hermanos, mencionado, y que se llama la Ley de Cumplimiento Fiscal, dice, es el primero de manera formal entre ambos estados. Fue suscrito por el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Paul Gallagher, y el embajador norteamericano en la Santa Sede, Kenneth Hatchett. O sea, que estos dos fueron los que firmaron este convenio, auspiciado obviamente por los dos países, ¿verdad? Y que lo empezaron a trabajar, y ha sido en conjunto desde el 2010 en adelante. El IOR, o lo que es el Instituto per l'Opere di Religione de la Santa Sede, también concede servicios financieros a nivel global a través del Instituto para las Obras de Religión. ¿Qué es lo que significa Instituto per l'Opere di Religione? Es el Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco del Vaticano. Tiene todos los nexos con todos los bancos a nivel global, hermanos. O sea que el Vaticano y sus intereses económicos están metidos en todo el mundo y en todos y cada uno de los bancos. Es algo bastante interesante. Quiero mencionar, en el poco tiempo que me queda, quiero mencionar algunos otros negocios que le quedan en estos últimos 7 minutos, o algunos otros negocios que comparte el Vaticano con los Estados Unidos. Y quiero mencionarles uno bastante interesante. Y aquí es donde voy a hacer la reseña de este diario que se llama, voy a mencionarlo porque fue algo público y se llama el Diario Extra de Costa Rica. Interesante, ¿verdad? El Diario Extra de Costa Rica, para los que están ahí en pantalla, les puse la foto donde dice: el Banco del Vaticano es el principal accionista de armamentos en el mundo. O sea que el Banco del Vaticano, y eso yo no lo estoy inventando, lo estoy sacando de un diario informativo. Ustedes pueden ver algunas noticias que se han dado, por lo menos han podido escuchar algunos comentarios con respecto a algunas problemáticas que han tenido, por lo menos el Vaticano, ¿verdad? En donde le han sacado algunas reseñas, hermanos, y algunas, podríamos decirlo, algunas cosas oscuras, para mencionarlo de alguna forma, ¿verdad? Algunas cosas oscuras, y vamos a hablar de eso la otra semana, con nombres y apellidos también, ¿verdad? De aquellos cardenales que dieron una declaración y que sacaron a luz, donde preocupó mucho al Vaticano, ¿verdad? Sacaron a luz algunos de los negocios tenebrosos
tenebrosos, hermanos, que tenía el Vaticano a nivel mundial. Y dentro de esos podemos ver ahí un cardenal, ¿verdad?, probando un rifle, increíble, un rifle subsónico, ¿verdad? 50 milímetros, es algo increíble, ¿verdad? O sea, la gente se ha financiado, o estos bancos a través de otros nexos han financiado, hermanos, la creación de armamento y la venta de armamento, que es otro de los negocios que ha ligado al Vaticano con los Estados Unidos también, que recordemos que a nivel mundial es el mayor de los productores de armamento a nivel mundial. De hecho, por eso es que son interesados en que se esté generando siempre guerras, conflictos bélicos, ¿verdad?, que se estén dando todas estas situaciones. Bueno, me quedan algunos minuticos más y quiero aprovechar para decirles, hermanos, de que la próxima semana ustedes no se pierdan. Vamos a ver algunos nombres, algunos datos de bancos con nombres, como les digo, con apellidos. Vamos a ver un poquito más con respecto a esta carrera armamentística en la cual fue vinculado el banco. Vamos a dar por lo menos algunos de los datos de algunos cardenales, ¿verdad?, que rindieron declaración, que dijeron de las cosas que estaban ocurriendo tras bambalinas. No es de asustarnos, porque eso siempre lo hemos sabido. Dos de las potencias a nivel mundial más importantes, Estados Unidos con su poderío militar y el Vaticano con sus riquezas. Es más, de hecho, si ustedes pudieron escuchar las noticias de la semana pasada, se dieron cuenta, creo que más bien fue a principio de esta semana, se dieron cuenta que en el Vaticano aparecieron exuberantes riquezas que las tenían escondidas y aparecieron ahí, ¿verdad?, ocultas. Entonces nos damos cuenta, algunas declaraciones de algunos cardenales que los voy a mencionar la semana que viene, nos dice que bajo el Vaticano hay 10 pisos bajo el Vaticano, los cuyos cuales están llenos de tesoros que fueron amontonados durante todo el tiempo. Recordemos lo que hemos hablado, ¿verdad?, con respecto a lo que han sido el nuevo orden mundial, lo que han sido las religiones más fuertes del mundo, todos estos temas que hemos visto. Pudimos ver cómo en el Paraná, cómo los jesuitas, cómo todas estas, las cruzadas santas, las guerras santas, disque santas, todos estos movimientos que hubieron, la Inquisición, ¿verdad?, las 4 Inquisiciones que hemos ido mencionando, cómo fueron dándole riqueza, fueron dándole muchas de esas manchadas de sangre, ¿verdad?, pero le han dado, como esta que estamos mencionando, vamos a mencionar la próxima semana, con respecto al financiamiento, ¿verdad?, de lo que son las carreras armamentísticas por parte del Vaticano y en conjunto con los Estados Unidos. Hermanos, nos hemos dado cuenta, y dice esta declaración, que 10 pisos bajo están llenos de tesoros, ¿verdad? O sea, podrían o no podrían financiar a cualquier país que quisieran. Obviamente, hermanos, así es. En estos 2 minuticos, hermanos, que nos quedan, quiero recordarles que mi nombre es Freddy Peña. Somos el Remanente Adventista. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de lunes a lunes. Estamos todos los días, de lunes a viernes, en vivo por Radio Costa Rica, en la 930 AM, todos los días de 8 a 9 de la mañana. Nos pueden seguir en vivo también por lo que es Facebook Live, y nos pueden buscar también como el Remanente Adventista todos los días en YouTube, y también de lunes a domingo, hermanos, o sea, de lunes a lunes, de 7 de la noche a 12 de medianoche por Canal 19. Por Canal 19 usted puede escuchar el Remanente Adventista de 7 a 12 de la noche con los diferentes expositores que estamos ahí para servirle. Nuestro hermano Abel Moya los lunes con temas de salud, nuestros martes nuestra hermana María Elena, nuestro hermano Carlos con temas bastante interesantes. Ahí con respecto a lo que es la justificación por la fe, los miércoles con este servidor con temas actuales, temas de historia, temas de información general que están ocurriendo en este momento. Los jueves temas muy importantes con nuestro hermano Will Chavarría de profecía, cómo se ha ido desarrollando la profecía, los eventos de estos tiempos, y los viernes con nuestro hermano también Alfredo Garita con temas bastante importantes proféticos basados en el capítulo 24 de Mateo. Todos los días de lunes a viernes, de lunes a domingo básicamente, de 7 a 12 de medianoche por Canal 19. Si usted no tiene una iglesia, hermano, siempre amonestamos de que se busque alguna iglesia donde congregarse. Todos los sábados, que es el Día del Señor, hay iglesias adventistas por todo Costa Rica y a nivel de todo el mundo que abren sus puertas. Generalmente a las 8:45 todas las iglesias adventistas, o de 8 en adelante, están funcionando. En cualquier lugar que usted vaya, en el país o fuera del país, usted va a encontrar una iglesia adventista. Pero si usted está por el lado de San Francisco de los Ríos, vive por el lado de Curriabá, los lugares circunadyacentes,
de esta parte del oeste, aquí, del este, perdón, usted se puede dar cuenta que en San Francisco de los Ríos, de la Iglesia Católica, 50 metros oeste, costado sur del parque, portones azules, segunda planta, está la Iglesia del Juicio Final, que es adventista del séptimo día, y en Coronado estamos también con la Iglesia de la Verdad Presente, de la Bomba al Trapiche, 400 metros norte, 200 este, del complejo Las Huacas. Cualquier información al 88-54-54-64. Bueno, hermanos, mi nombre es Freddy Peña, ¿verdad? Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y ojalá que podamos seguir adelante, ¿verdad? Porque los tiempos se han acortado y la venida de nuestro Señor está a las puertas. Bendiciones.